Estimados televidentes, nos complace presentar una edición más del programa Agenda País, impulsado por la Universidad Tecnológica por medio de su Senado Consultivo. En esta oportunidad vamos a hacer un análisis histórico del Acuerdo de Paz y sus consecuencias y efectos en la sociedad salvadoreña de la actualidad. Como sabemos, el Acuerdo de Paz tuvo la virtud de poner fin a un conflicto cruento, violento y muy largo de 12 años. Y también produjo nuevas instituciones al servicio de la nación. El funcionamiento de esas instituciones y sus efectos positivos y negativos que pueden haber existido es el tema de esta noche y que vamos nosotros a analizar con nuestros ponentes. Para ponernos en contexto del tema, vamos a ver el siguiente reportaje. El Acuerdo de Paz de 1992, su espíritu, hechos y vigencia en la actualidad. Cerca de cumplirse 27 años de la firma del Acuerdo de Paz de Chapultepec, que puso fin al conflicto armado salvadoreño entre 1980 y 1992, sus efectos están más que presentes hoy en la vida nacional, por cuanto posibilitó la creación de nuevas instituciones como el Tribunal Supremo Electoral, la Policía Nacional Civil, el Consejo Nacional de la Judicatura, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el Organismo de Inteligencia del Estado y la Academia Nacional de Seguridad Pública, entre otras. Algunos sectores atribuyen el origen del conflicto a intereses y acciones de carácter geopolítico propios de los modelos capitalista y socialista predominantes y enfrentados desde principios de los años 20 del siglo pasado, que habrían adquirido mayor fuerza en 1959, cuando arriba al poder en Cuba el dictador Fidel Castro, desde donde se gestaría una estrategia tendiente a exportar su revolución a todos los países de América Latina. Luego, en 1966, con el concurso de delegaciones de 27 países latinoamericanos y caribeños, se funda la Organización Latinoamericana de Solidaridad, OLAS, para dar pie a diversas iniciativas de lucha armada en el continente. En El Salvador, fue en la década de los 70 que la convulsión política y social se incrementó, hasta desembocar en el conflicto armado que otros sectores atribuyen a la ausencia de libertad y democracia y que, a la postre, dejó más de 75,000 muertos, sin que hubiera un ganador en el campo de batalla, hasta ponerle fin gracias a un proceso de diálogo-negociación patrocinado por la Organización de las Naciones Unidas, por demás complejo y antagónico, con una fuerte carga ideológica, reflejada en posturas para la negociación sumamente divergentes. Uno de los aspectos más complicados y difíciles de resolver fue el relativo a la Fuerza Armada, que es a la vez la institución a la que tanto Naciones Unidas como diferentes gobiernos del mundo y la sociedad salvadoreña misma le reconocen ser el actor que mejor ha cumplido lo pactado en el Acuerdo de Paz. Recuérdese que uno de los acuerdos parciales más relevantes fue la separación de las funciones de defensa nacional y de seguridad pública, que por muchos años estuvieron bajo la responsabilidad y conducción de la Fuerza Armada. Esta resolución requirió de la reforma constitucional correspondiente y motivó la desaparición de los antiguos cuerpos de seguridad pública, Guardia Nacional, Policía Nacional y Policía de Hacienda, y la creación de la Policía Nacional Civil como único cuerpo policial en El Salvador. El Acuerdo de Paz tuvo el mérito de finalizar el conflicto armado, pero la institucionalidad y la gobernabilidad siguen siendo débiles. Por otra parte, la sociedad salvadoreña tampoco ha alcanzado la verdadera reconciliación y se agravaron otras situaciones sociales que llevaron al país a tener hoy como uno de sus principales problemas, la delincuencia y la inseguridad, que derivaron en la decisión de involucrar nuevamente a la institución armada en funciones de seguridad pública, en apoyo a la Policía Nacional Civil y en obediencia a las decisiones del Ejecutivo. En ese escenario, ¿cuál es el efecto del Acuerdo de Paz en la institucionalidad del país? Si la Fuerza Armada ha cumplido con sus compromisos, ¿el Estado le ha correspondido de la misma manera? ¿Cómo se garantiza que la Fuerza Armada
no deje de cumplir su rol constitucional. ¿Quién o quiénes deben garantizarlo? ¿Qué acciones concretas deben realizarse para lograrlo? Ese es el tema en discusión en esta nueva edición de Agenda País. Bien, este reportaje nos ha dado una visión de lo que nosotros queremos tratar en esta oportunidad con dos distinguidos panelistas. En primer lugar, el licenciado Joaquín Samayoa, rector del Instituto Superior de Economía y de Administración de Empresas, a quien doy la bienvenida. Muchas gracias, general. Y al general José Edgar Campos Rivas, ex subjefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, bienvenido. Muchas gracias, mi general. Bien, este desafortunado conflicto que vivimos los salvadoreños estuvo sujeto a un proceso de diálogo y negociación que no fue fácil. Fue muy complicado porque las posturas de ambos contendientes eran muy distantes y lo que estaba en juego era nada más y nada menos que el futuro político, económico y social de El Salvador. Por eso la negociación fue muy larga y muy compleja. Fueron más de 2 años de diálogo entre la comisión del gobierno, presidida por el doctor Óscar Santamaría, y la de los alzados en armas, presidida por el dirigente Shafiq Jorge Handal. Se negoció con la mediación de Naciones Unidas hasta llegar finalmente a una feliz conclusión con la firma del acuerdo el 16 de enero de 1992 en el Castillo de Chapultepec, Ciudad de México. Sin embargo, 26 años después, creo que vale la pena analizar si lo pactado se ha cumplido, si fue realmente efectivo para que la sociedad salvadoreña tuviera mejores niveles de bienestar y desarrollo, o si por el contrario, falta mucho por hacer. Eso lo dirán nuestros panelistas a lo largo de esta entrevista. Voy a comenzar con el licenciado Joaquín Samayoa. Quisiera saber, licenciado, cuál es su evaluación general del acuerdo de paz y el impacto que éste ha tenido en la sociedad salvadoreña. Sí, bueno, siempre que se hace un acuerdo, un convenio, un contrato, cualquier tipo de documento de esta naturaleza, luego hay que juzgarlo por lo que ese convenio o ese acuerdo pretenden. Y esto me siento como obligado a aclararlo porque a lo largo de los años he oído una buena cantidad de juicios negativos acerca de los acuerdos de paz porque no solucionaron esto o esto otro, cuando en realidad los acuerdos de paz no fueron hechos para eso, no pretendían ese tipo de resultados o de fines. Creo que el acuerdo de paz, como usted bien lo ha mencionado en la introducción, se proponía en primer lugar terminar la guerra y terminarla de buena manera a satisfacción de las partes involucradas y garantizando que no hubiera rebrotes de conflicto porque no habían quedado bien atados todos los cabos. Terminar la guerra era en sí mismo un bien social invaluable, que los que no la vivieron ahorita quizás no lo alcanzan a dimensionar correctamente, pero estar en medio de una guerra con todo lo que significa de destrucción, de sufrimiento, de parálisis de la economía del país y de las instituciones es algo terrible. Terminar la guerra ya era en sí mismo un bien que debemos aprender a valorar y que los que estuvimos en esos años lo valoramos ciertamente. Y el otro propósito era sentar las bases jurídicas, las bases políticas, para empezar a caminar como sociedad en una ruta diferente en la que fuera posible resolver los conflictos y las diferencias de una manera pacífica, civilizada y democrática. Esos fueron los objetivos de los acuerdos. Y yo creo que desde ese punto de vista los acuerdos fueron un éxito, definitivamente. ¿Qué es lo que ha ocurrido con todo lo negativo que vemos? Que sigue habiendo pobreza o que sigue habiendo, si es que los acuerdos no pretendían borrar de un plumazo ese tipo de situaciones, lo que pretendían era dar una oportunidad real a todas las fuerzas a que interactuaran para buscar soluciones a los problemas. ¿Quiénes no han estado a la altura? Perdón, han sido los partidos políticos, que no evolucionaron a un orden democrático
que les exigía una nueva actitud y un nuevo rol. Si el acuerdo hubiera pretendido incluir asuntos económicos, el primero, el segundo, el tercer gobierno después de esos acuerdos podía haber cambiado esos acuerdos, o la Asamblea Legislativa podía haber cambiado esos acuerdos. Entonces les tocaba a los partidos tener una altura cívica, una madurez institucional para aprender a dialogar y para aprender a buscar juntos las mejores soluciones. En eso creo que están en deuda con nosotros los políticos, y todavía prevalecen una buena cantidad de problemas. Han aparecido otros, se han mejorado algunas cosas, han empeorado otras, pero eso ya no es atribuible a los acuerdos de paz, a mi juicio. Sí, es que en realidad pienso que las diferencias ideológicas que producen la polarización que actualmente tenemos en la sociedad no han desaparecido. Desafortunadamente no nos hemos podido poner de acuerdo como país en el modelo político, económico y social que El Salvador necesita para progresar y para alcanzar el bienestar. No sé qué piensa de esto. Es correcto. Ese es, en el fondo, ese es el problema, que hay, digamos, dos bloques de poder representados políticamente desde los acuerdos por el Partido Arena y por el Partido FMLN, básicamente, pero hay dos bloques de poder y dos bloques sociales que tienen una idea diferente de cómo debe organizarse la sociedad y qué fines debe perseguir el Estado y cuál debe ser la naturaleza misma del Estado. Entonces, claro, ha sido un tira y afloja y un estar gastando mucha energía, como cuando una llanta está atascada en el fango, que rueda y rueda y rueda y rueda y cada vez quizás se hunde más en vez de poder avanzar. Porque justamente por lo que usted señala, porque hay dos ideas, dos concepciones diferentes de Estado, el Estado democrático de derecho y un Estado que es el que ha patrocinado y promovido la izquierda representada por el FMLN, que es un Estado en el cual esta democracia que todos los demás queremos es nada más un paso táctico, un paso intermedio para lograr apoderarse de todas las instituciones y controlarlas, como ocurrió en Venezuela y como ha ocurrido en otras partes. Entonces, mientras esos dos modelos están chocando y mientras no hay un consenso mínimo en ese punto que es tan fundamental, creo que hay un gasto tremendo de energía social y no se avanza mucho. Sí. En efecto, yo creo que estos 26 años post-acuerdo, hemos visto cómo el conflicto militar se trasladó al conflicto político. Es correcto. Y eso nos mantiene estancados como país. General Campos. En efecto, así como sí. Clausewitz lo decía, que la guerra pues es la continuación de la política por otros medios, estamos viendo este fenómeno nosotros. Yo provengo de una generación militar en donde una parte nuestra se formó y estuvimos antes del conflicto. Estuvimos durante el conflicto, todo el conflicto, en nuestro grado de teniente, capitanes, mayores, fuimos comandantes de sección, de compañía, de batallón. Es decir, las unidades operativas, las unidades tácticas estuvieron en nuestra generación. Y posteriormente a los acuerdos de paz formamos parte también de aquella generación en donde nos encaminamos hacia una transición, que esto era sumamente importante y era impensable de que íbamos a llegar pues a una situación de estas. Y nos correspondió mantenernos en aceptar la nueva condición dentro de la institución armada y luego acompañar y formar al resto que iba ingresando dentro de la Fuerza Armada cómo debía de ser esa actitud y cómo debe de ser el comportamiento institucional, porque lo creemos firmemente hasta la fecha de que El Salvador debe vivir en un sistema político democrático, sí, en donde se respete la libertad y existan todas aquellas condiciones y oportunidades en donde el salvadoreño tiene que desarrollar todos sus sueños, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Vamos a hacer la primera pausa para luego pues continuar con este interesante programa. ¿Quién dijo que aquí no se puede? Que las oportunidades son para pocos. ¿Que me debo quedar como estoy?
definitivamente puedo ser mejor. Cambiando la indiferencia por el compromiso. Proponiendo soluciones en vez de criticar. Transformando el conformismo en superación. Inscríbete hoy. Hagamos la diferencia. Seamos mejores. Universidad Tecnológica de El Salvador. General Campos Rivas, ¿cuál es su análisis sobre el impacto que el acuerdo de paz tuvo al interior de la Fuerza Armada, especialmente en su doctrina, organización, aspectos educativos, logísticos, operacionales, etcétera? Sí, en primer lugar, los acuerdos de paz en lo que atañe al rubro de la Fuerza Armada fue totalmente impactante, ¿verdad? El tema de lo que era los principios doctrinarios ya nuevos para la Fuerza Armada. Recordando que la misión constitucional que se tenía pues era muy diferente a lo que se estaba planteando en los acuerdos. Entonces había que hacer como una especie de borrar ese cassette, eliminar eso dentro del disco duro y, como decía inicialmente, dentro de lo que era nuestra formación estábamos adaptados pues a la situación anterior. Entonces nosotros tenemos esa característica de haber estado antes, durante y después. Entonces la parte después al principio fue, digamos, muy difícil aceptarla, pero creo yo que en base a lo que era la disciplina, la formación misma, la convicción de darle a nuestro país un nuevo sistema político, una nueva sociedad, valía la pena cualquier esfuerzo. Entonces, acompañamos todo ese esfuerzo porque vimos que dentro de los acuerdos de paz estaban considerados 13 puntos muy difíciles. Dentro de eso, pues el aspecto de la doctrina, el aspecto de lo que era la reducción, la depuración de la Fuerza Armada, los temas de impunidad sumamente espinosos, lo que era también el servicio militar obligatorio, el sistema educativo, en fin, todo esto tuvo un proceso de transición que trabajamos en esos 10 años posteriores a los acuerdos, ¿verdad? Cimentando precisamente las bases para una Fuerza Armada con principios, con valores siempre tradicionales dentro de lo que es la cultura, lo que es la misión y lo que es la responsabilidad hacia la nación, pero ya también en un ambiente totalmente diferente dentro de la sociedad. Así es de que no fue nada fácil, ¿verdad? Se tuvo que adaptar, digamos, al sistema educativo, se creó el Comando de Doctrina y Educación Militar, cosa que no se tenía, y este es el que regula prácticamente toda la parte de la enseñanza dentro de la institución, el tema de la Inspectoría General de la Fuerza Armada, el Tribunal de Honor y otras instituciones que vienen a apuntalar y darle fuerza a la institución para enfrentarla a la nueva situación de paz. El tema de la seguridad pública, por ejemplo, que estábamos relacionados al trabajo de la seguridad pública. Anteriormente los cuerpos de seguridad formaban parte dentro de la institución, entonces aunque el ejército en sí no participaba, sino que hasta que se sobrepasó las capacidades de los cuerpos de seguridad, pero nos quedamos pues en eso también de poder controlar el tema poblacional y el tema de seguridad dentro del país y dentro de su misión. Cuando ya están los acuerdos de paz, se elimina esto dentro de la Fuerza Armada y se adscribe especialmente para la Policía Nacional Civil. Entonces, la Fuerza Armada se desliga de esta misión y por lo tanto, aquí hubo, digamos, bastante claridad y mucha seguridad de que no se iba a pasar a la seguridad pública. Ahora vemos de que también después de los acuerdos de paz, era muy difícil, digamos, poder controlar con un nuevo cuerpo, como era la Policía Nacional Civil, toda la territorialidad que estaba ganando la delincuencia. Como resultado, pues, de al suscribir estos acuerdos, se tuvo que desmovilizar y hacer desaparecer a los cuerpos de seguridad. Ese tema lo vamos a tratar más adelante. ¿Verdad? Entonces, ahí podemos apreciar de que no se pudo cubrir esos territorios, bueno, y eso es lamentable. Excelente.
Es bueno recordar que toda esta fase de transición, que aún continúa, fue regulada por el Plan Arce 2000, ¿verdad?, que nos correspondió elaborarlo, y también dos instrumentos jurídicos muy importantes con los que cuenta ahora la Fuerza Armada, como son la Ley Orgánica, sí, que sustituyó a la antigua Ley Orgánica de la Defensa Nacional, y la Ley de la Carrera Militar, que prácticamente sentó las bases de la nueva Fuerza Armada con una nueva mentalidad y con una estructura más moderna para poder servirle a la sociedad. Bien, licenciado Samayoa, ¿cómo evalúa usted el desarrollo y el desempeño que han tenido las instituciones que se crearon derivadas del acuerdo de paz? ¿Usted las conoce cuáles son? No las voy a mencionar, por favor. Sí, bueno, quizá lo más importante en cuanto a institucionalidad es todo el cambio que hubo de marco jurídico, empezando por algunas reformas constitucionales que se habían pactado en los acuerdos para poderle dar sustento y viabilidad a otras reformas que se habían acordado, y luego creando nueva legislación, como en el caso de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional y otros marcos jurídicos importantes. Instituciones en concreto, por ejemplo, el Consejo Nacional de la Judicatura, de hecho existía ya. Lo que pasa es que había sido, creo que en el 89, por ahí, se aprobó la primera ley del Consejo de la Judicatura, pero no estaba funcionando, no era operativo, y de hecho esa es una institución que ha sufrido varias modificaciones. Entiendo yo que ha habido hasta una tercera ley en todo este periodo regulando la composición y la función del Consejo de la Judicatura, pero es una institución importante en el sentido de que se le asignó la evaluación constante de los jueces y la capacitación también constante de todo el personal más relevante del sistema judicial. Y el sistema judicial obviamente es uno de los órganos verdaderamente cruciales en todo Estado para garantizar el respeto a la ley en todos sus aspectos. Este Consejo de la Judicatura creo yo que estuvo concebido con buena intención, de una manera bastante plural, representación de la Universidad de El Salvador, de las universidades privadas, del Ministerio Público, precisamente porque se pretendía que fuese completamente independiente de arraigos o vinculaciones políticas partidarias, y también porque se le quería dar una perspectiva. Incluso 3 abogados creo que son, que ejercen sin vincularse a ninguna institución, son nombrados por la Asamblea Legislativa, pero como digo, como acabamos de ver en esta coyuntura de la elección de nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, es el Consejo de la Judicatura uno de los que propone a la Asamblea Legislativa. ¿Y qué piensa usted del desempeño, hasta a mi juicio deficitario, de lo que ha sido la Policía Nacional Civil por la situación de delincuencia que actualmente padecemos, y del Tribunal Supremo Electoral? Me gustaría que esas dos instituciones nos hicieran un comentario. ¿Cómo no? Bueno, el caso de la Policía Nacional Civil es bastante peculiar porque, como bien señalaba el general, era muy difícil crear un cuerpo enteramente nuevo, que fuera formado de acuerdo a una nueva doctrina también y a un nuevo rol del que habían tenido los cuerpos policiales y los cuerpos de seguridad anteriormente. Y en ese sentido hubo como al inicio un vacío importante de un aparato que es el que debía garantizar en el aspecto más coercitivo el cumplimiento de las leyes. Y probablemente eso puede haber permitido o facilitado la proliferación de ciertos grupos que luego, como todos sabemos, han llegado a crecer. Y luego más adelante pues ha tenido sus propios problemas, porque también en la sociedad se han ido presentando situaciones muy complejas, sumamente complejas, y además se han reformado marcos jurídicos
que no le permiten tantas libertades a los cuerpos coercitivos del Estado. Todo tiene que hacerse de acuerdo a un procedimiento, garantizando los derechos de todas las personas involucradas. Entonces no es fácil, no se puede hacer de una manera expedita el tratar de controlar la proliferación de criminalidad. Entonces creo yo que la Policía Nacional Civil ha hecho lo suyo y hay que reconocerlo, y ha pagado su cuota. Por cierto, hay una buena cantidad de agentes y de oficiales de la Policía Nacional Civil que han muerto en el cumplimiento de su deber, pero obviamente cuando nosotros vemos la situación de criminalidad decimos, pero ¿qué pasa? Sí, pero es que no es solo un problema de control policial. Lo que tenemos delante es un problema mucho más complejo que involucra, como yo mencionaba antes, al Poder Judicial de una manera importante, el Ministerio Público, la Fiscalía, que es por ley la que dirige la investigación del delito, porque esto nos lleva al tema de la impunidad. Lo que más promueve o favorece el delito es la impunidad. Sí. En la medida en que un delincuente calcula que no va a ser atrapado, ni penalizado, ni castigado, se siente más incentivado a cometer delito. Entonces, la policía, como digo, con dificultades en el arranque que eran normales, comprensibles y hasta anticipadas, creo yo que ha seguido una evolución bastante buena, pero como digo, es solo una pata de la mesa en el control de la delincuencia. En lo personal, algo que siempre me ha preocupado con la PNC es el aspecto ideológico que se ha enquistado adentro. La PNC tiene que hacer en el futuro un gran esfuerzo por ser apolítica. Es correcto. Por servir al país sin ningún sesgo político, sin ningún sesgo ideológico, mucho menos estar al servicio del partido en el gobierno. ¿Qué piensan ustedes? Y en eso la Fuerza Armada ha sido ejemplar, realmente ejemplar. Por eso pongo como condición para el futuro desarrollo de la PNC que se despoje de cuestiones ideológicas. Y yo creo que eso ha ocurrido y ha ocurrido en buena parte por responsabilidad de los jefes que han estado al mando de esas instituciones y de quien nombran a estos jefes, probablemente con una agenda, con un encargo. Ellos son los que han ido poco a poco desnaturalizando esta función, esta naturaleza civil del cuerpo policial. De hecho, quienes están ahora, incluso como el ministro de Seguridad Pública, es un policía, ¿verdad? Entonces estamos caminando, digamos, al revés. Se ha desnaturalizado. En vez de reforzar la parte del control civil apolítico, se ha ido reforzando la parte del control que sale del propio cuerpo policial, ¿verdad? Y eso genera, de hecho, es caldo de cultivo incluso para corrupción o para favoritismos o para... Sí. Hemos visto todos que ha habido problemas en los ascensos, que no ha habido la fluidez suficiente, eso impacta en la moral del cuerpo policial, una buena cantidad de problemas justo relacionados con el punto que usted señala. Muy bien, vamos a ir a otra pausa. ¿Quién dijo que aquí no se puede? Que las oportunidades son para pocos. ¿Que me debo quedar como estoy? Definitivamente puedo ser mejor, con horarios que se ajustan a mis necesidades, con especialización en inglés, en mi tiempo y en mi espacio. Inscríbete hoy, hagamos la diferencia, seamos mejores. Universidad Tecnológica de El Salvador. Bien, continuamos con el tema interesante de la institucionalidad derivada de los acuerdos de paz. Licenciado Samayoa, ¿qué piensa del Tribunal Supremo Electoral? Sí, eso se nos quedó en el segmento pasado. El tribunal es otro caso en el que tiene mucho que ver la idoneidad de las personas, porque se definió integrado justo con 3 representantes de los partidos políticos mayoritarios, los que obtuvieran más votos en las elecciones anteriores, y un representante delegado por la Corte Suprema de Justicia, y de tal manera que hubiera pluralidad.
Pero ¿qué ha pasado? Que ha habido fuertes intentos, algunas veces exitosos, de partidizar al tribunal. Estos representantes de los partidos que estaban ahí como para vigilar los intereses sí de su partido, pero no para influir en una determinada agenda o en las decisiones a favor de su partido. Yo creo que ha habido mucho problema con eso. Acuérdese que hubo un cambio también de temporal de legislación, de cuántos votos eran suficientes para tomar decisiones. Todo eso ha creado una buena cantidad de problemas internos en el funcionamiento del tribunal. Para mí, las jefaturas son importantes. Yo creo que la jefatura de Eugenio Chicas fue buena para el tribunal, incluso la jefatura de Walter Araujo, independientemente de cómo él haya evolucionado en su vinculación política, también fue buena. La actual jefatura creo yo que es la más claramente politizada, partidaria en favor del FMLN, del tribunal, y en esa medida creo yo que empieza a haber problemas de cambio de rumbo y de desnaturalización del instituto. Yo creo que lo ideal sería que finalmente el Tribunal Supremo Electoral fuera manejado por personas de credibilidad, independientes, de trayectoria en el país, para que los partidos políticos, aunque no dejen de tener presencia, pero que no sean ellos los que manejen realmente a los jueces de las elecciones, porque entonces nos volvemos como juez y parte. Correcto. En otros países de América Latina, a veces son instituciones completamente al margen del gobierno los que manejan los procesos electorales y son muy, muy efectivos. General Campos, quiero volver al tema de la defensa nacional y la seguridad pública. ¿Qué piensa usted de esa separación que el acuerdo de paz impuso para que la defensa nacional quedara a cargo de la Fuerza Armada y la seguridad pública solamente a cargo de la PNC? Creo de que en ese momento se estaba demasiado traumatizado pues la participación en la seguridad pública de parte de la Fuerza Armada, y eso fue lo que ha conllevado más a la desaparición de los cuerpos de seguridad, cosa que quizás si hubiese podido, ¿verdad? Pero ya esto es ya fuera de tiempo, una depuración grande, y en base a estos cuerpos poco a poco irlos formando e ir reorientando. Como dato curioso, podemos observar que en Chile están los carabineros, ¿no? Que es un cuerpo militar para la seguridad pública. Colombia tiene su Policía Nacional, que tiene una formación militar también. Venezuela, ya no se diga, las Fuerzas Armadas de Cooperación. Perú tiene su Guardia Nacional. Ahora el presidente recién electo de México y que va para el 1 de diciembre toma posesión, está hablando de una Guardia Nacional. Entonces, la verdad es que cada país se va enfrentando a problemas, y si no existe el consenso de entre las diferentes fuerzas políticas, será muy difícil poder adecuar con qué recursos va a enfrentar su problema. Y esto es lo que ha sucedido dentro de El Salvador. Se ha dejado a la Policía Nacional Civil y apoyando enteramente a la Fuerza Armada. Ya tiene es decir, la Fuerza Armada, si bien es cierto, quedó proscrita en cuanto a la seguridad pública, pero básicamente después de los acuerdos de paz, esta excepcionabilidad todavía se está presentando hasta la fecha. Sí. Y es más, se han tenido que aumentar efectivo, convocar a reserva para participar precisamente en apoyo a la Policía Nacional Civil, porque es insuficiente poder contrarrestar lo que sería la seguridad pública. Se escucha a los nuevos, a los candidatos para la presidencia de la República acerca de poder retirar pues, a la Fuerza Armada, a las unidades militares, a sus sedes, y dejar nada más a la Policía Nacional Civil. Yo creo que deberían de medirlo y tomarlo, y no solo ser un discurso ideologizado o politizado, deben de tomar con mucha responsabilidad esto. Este retiro no será tan fácil, ¿verdad? Poco a poco se tiene que ver, hay que fortalecer a la policía, el sistema judicial también. Esto implica una serie de reformas. Yo creo que los acuerdos de paz en sí, todas las instituciones merecen hasta cierto punto que hemos llegado una evolución constante, una revisión constante, una
perfección continua que debe de existirse y adecuarse al tiempo en que nos toca vivir, ¿verdad? Pero creo yo de que en este momento sí es conveniente que la Policía Nacional Civil es conveniente. La Policía Nacional debe de quedar pues, en la materia de la seguridad pública. Sí. Y la Fuerza Armada desligarse totalmente y prepararse y organizarse tal así como demanda la Constitución, de cuál es su misión, cuál es su función en este nuevo rol. Eso es lo ideal, pero creo que para lograr ese objetivo es necesario que tanto el gobierno como las instituciones encargadas, como el Ministerio de Seguridad y Justicia, realmente fortalezcan a la PNC en todos sus ámbitos. Es necesario reorganizarla, casi reconstruirla y poder realmente hacer un instrumento que sea garantía para la población salvadoreña de que la delincuencia realmente va a ser controlada, porque hasta ahora considero que hay un déficit de seguridad pública con el funcionamiento de la Policía Nacional Civil. Bien, licenciado Samayoa, me gustaría saber cuál es su opinión del desempeño político que ha tenido el FMLN ya en el gobierno, su desempeño ya en 2 administraciones, ¿cómo lo califica? Mire, en primer lugar yo creo que hay que señalar algo positivo y es que ha sido un desempeño responsable. Aún que buena parte del descontento con ellos de sus bases es porque no ha ido más lejos de lo que ha ido y porque hubieran querido que hiciera cosas mucho más radicales y consistentes con la manera como ellos definen su identidad y su razón de ser. Ha sido un gobierno en ese sentido como responsable, ha respetado a regañadientas y de manera muy conflictiva en algunos momentos, pero ha respetado las reglas de juego de la democracia representativa y el marco jurídico que se ha generado dentro de ese sistema. Entonces yo creo que eso es algo que debe reconocerse y debe apreciarse. Dicho eso, volvemos al punto que antes señalábamos. El problema es que tienen un modelo de Estado que choca, ¿verdad? Y un modelo clientelista además que mete una buena cantidad de recursos, por ejemplo, en inflar el aparato estatal para satisfacer a sus cuadros y para fortalecer el partido a costa de fondos públicos, ¿verdad? Tienen la idea de que sus programas sociales no están orientados a generar desarrollo económico y social sostenible, de tal manera que la gente pueda poco a poco ir saliendo por sus propios medios, sino que siempre depende de las dádivas del Estado. Ese es un modelo perdedor, definitivamente, y ese es el modelo con el cual se llenan la boca diciendo que le dan importancia a lo social. Creo yo que es una manera muy equivocada de darle importancia a lo social. Sí, yo creo que ha habido corrupción. Si la gente esperaba del FMLN un gobierno de otro modo, muy de otro modo. Y el FMLN en el gobierno ha caído en todos y cada uno de los vicios que están en la lista que pudieron haber cometido los partidos anteriormente. Desde ineficacia, corrupción, despilfarro, usted nómbrelo. Exacto. Yo creo que algo que podemos rescatar de la actuación del FMLN en el poder es que va a permitir que haya una alternabilidad en el ejercicio del poder por fuerzas de diferentes signos ideológicos. Correcto. Eso es un gran avance para el país. Eso es un gran avance. Pero no es suficiente. Se requiere un gobierno que sea eficaz, que promueva el desarrollo humano para que realmente poco a poco vayamos saliendo de esta situación tan crítica que tenemos en el campo económico. ¿Quién dijo que aquí no se puede? Que las oportunidades son para pocos. ¿Que me debo quedar como estoy? Definitivamente puedo ser mejor. Formándome con principios y valores. Con novedosos recursos tecnológicos. Con oportunidades de becas en el extranjero. Inscríbete hoy. Hagamos la diferencia. Seamos mejores. Universidad Tecnológica de El Salvador.
General Campos Rivas, a su juicio, ¿cuál fue el impacto que causó el acuerdo de paz en el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada? Cuando se llevó a cabo la desmovilización, prácticamente de 63,000 efectivos que se tenían y luego llevarlos casi a las 16, 18,000. Entonces esto fue generando en aquel momento un problema que se vino a presentarnos hace 5 años, en donde el ITFA prácticamente lo que era el sistema de reparto, que es como ha estado funcionando, está, no podremos decir que en quiebra, sino que en insolvencia total, ¿verdad? Porque no puede cubrir lo que son el régimen de pensiones, porque sí puede cubrir los regímenes de lo que pueda ser el seguro de sobrevivencia y también el de fondo de retiro, pero en sí el de pensiones ha sido su principal falla. Bueno, muchas gracias. Como ya estamos finalizando el programa, vamos a tener un corto tiempo para hacer algunas propuestas sobre lo que hemos discutido, de cómo poder mejorar en el futuro cercano, siempre tomando en cuenta lo pactado por el gobierno y el FMLN en 1992. Licenciado Samayoa. Sí, mire, aquí obviamente necesitamos una mayor capacidad de diálogo, de entendimiento, de flexibilidad y no quererse siempre y en todo salir con la suya, porque eso es desgaste tremendo. Necesitamos una gestión, desde luego, libre de corrupción. Es muchísimo el dinero que se va en eso y en combatirla, las dos cosas. Y necesitamos también una claridad de visión y de prioridades para poder entender que si este país no se pone como prioridad, uno, la superación de la pobreza o al menos de los niveles de pobreza que tenemos, estamos en una trampa de la que no vamos a salir. Entonces no se trata solo del dinero malversado y mal habido de fondos públicos, sino del mal empleado también en programas que son costosos, que no tienen ningún impacto social y que únicamente se hacen para satisfacer a la clientela política de los partidos. Excelente. General Campos. Sí, creo que hace falta una agenda de país. Hago relación a lo que se llama este programa, ¿no? Hace falta una agenda de país en donde se tienen que construir a través de los diferentes sectores y hacer enfrente a los principales problemas y también sus probables soluciones. Creo que quizás el programa acerca de económico y social, eso requiere mucho diálogo, requiere entendimiento. Las nuevas autoridades que vendrán el próximo año deben de tener un gran liderazgo en realidad para poder conducir al país en una mejor condición, especialmente de diálogo, porque la sociedad puede aburrirse de tanto tiempo de transición y nunca poder ver un estado de bienestar, por lo menos, o de mayor tranquilidad, de mejores oportunidades. Entonces sí se requiere construir, además de los acuerdos de paz que ha llegado, una revisión, qué es lo que se ha cumplido, qué es lo que falta por cumplir y qué son las cosas nuevas por las que se hace necesario también llegar a un entendimiento. Está bien. Licenciado Samayoa, aprovechando unos pocos minutos que tenemos, quisiera preguntarle cuál es el futuro de la izquierda democrática en El Salvador. ¿Existe ese campo para poder funcionar? Mire, está de capa caída en toda América Latina. La izquierda se ha quedado sin capacidad de propuestas, sin mucha capacidad de pensamiento. Creo que toda la intelectualidad de izquierda terminó distanciándose de los partidos que eran rígidos, autoritarios, reacios a repensar sus planteamientos. Entonces yo creo que hay una crisis en el sentido legítimo y estricto de la palabra, hay una crisis en los partidos de izquierda de toda América Latina y tienen que entender que tienen que estar dispuestos a soltar algunas de sus creencias de toda la vida si es que quieren dar lugar a pensamiento fresco que les permita seguir siendo una opción viable de poder y de desarrollo para la sociedad salvadoreña. Muy bien, ¿y eso evitaría que movimientos violentos aparezcan nuevamente en nuestros países? Por supuesto. Con el consiguiente derramamiento de sangre y ya la historia pues ya la conocemos. Ya la conocemos. Bueno, yo quisiera dejar un mensaje final,
en este programa. En primer lugar, creo que debemos los salvadoreños reconocer que el acuerdo de paz tuvo la virtud de parar el conflicto. Un conflicto que ya no tenía futuro, un conflicto que nos destruía como país y como sociedad, y que el acuerdo de paz lo logró. Desafortunadamente primó mucho la ideología durante el diálogo y negociación, y muchos de los acuerdos a que hubo que llegar fueron básicamente de carácter ideológico. Por ejemplo, en lo personal, no me pareció nunca la disolución de la Guardia Nacional, pero el impacto ideológico que eso tuvo, que se convirtió prácticamente en una cuestión de honor para el FMLN, que no se dio en absoluto. Yo creo que la Guardia Nacional, igual que la Fuerza Armada, pudo haber sido reorganizada y tuviéramos un cuerpo de seguridad con experiencia y con la capacidad suficiente y con la confianza de la población para poder controlar la delincuencia que actualmente nos abate. También la institucionalidad que se derivó del acuerdo de paz ha funcionado en alguna medida, pero con déficit. Ya lo dijeron nuestros panelistas, que esa institucionalidad nueva pues realmente requiere que se modernice, requiere que mejore para que cumpla con los cometidos por los cuales fueron creados. Seguimos siendo una sociedad dividida. Es imperativo que haya una reconciliación, pero una reconciliación genuina, que nos lleve a la concordia y que nos lleve verdaderamente a convertirnos en una sociedad viable, en una sociedad en que la cual podamos vivir en paz y en tranquilidad, porque si seguimos divididos con visiones diferentes, eso va a ser muy difícil. Dentro de 2 meses vamos a tener un evento electoral muy importante y vamos a tener nuevamente los salvadoreños la disyuntiva de elegir entre una visión diferente a una visión que busca sostener el desarrollo del país. Salvadoreños, meditemos bien nuestro voto. Pensemos no en el momento en que vamos a votar, sino en el futuro, que ese voto va a tener como consecuencia. Ha sido muy grato para nosotros esta participación en este evento de Agenda País de la Universidad Tecnológica y el Senado Consultivo, al cual me honro en pertenecer, y invito a los televidentes a que el próximo domingo puedan sintonizarlos en un nuevo programa. Muchas gracias.